Muchas gracias. En realidad estoy cumpliendo con una deuda que tenía, puesto que hace un año, un poco más de un año, terminé mi estadía acá. Yo pasé 4 años en Perú, 4 años muy placenteros y muy productivos. Y lo que quiero hacer ahora es presentar un poco una visión general. No voy a entrar en muchos detalles, sino más bien presentar lo que hicimos en el marco de nuestro proyecto de investigación, conjuntamente con los colegas del Observatorio del IGEMET, en particular con la gente de allá, y en particular pues con Marco Rivera y Jersey y todo el grupo de allá. Entonces, vamos a ver. Lo primero que quizás para un poco ubicar el tema es por qué estudiar el volcanismo en el sur del Perú. Ustedes lo conocen mejor que yo. El arco volcánico peruano constituye la parte norte de la zona volcánica central, una de las zonas más activas de los Andes, y cuenta con aproximadamente una docena de volcanes activos o potencialmente activos. Entre ellos, pues los que están en azul representan los volcanes que han tenido actividad histórica, es decir, luego de la llegada de los conquistadores españoles, y pues que se los considera como potencialmente activos. Y dentro de estos volcanes, pues ustedes como conocen, pues ahí tenemos dos volcanes, el Ubinas y el Sabancaya, que o están en actividad actual. El Ubinas acaba, como ustedes saben, de tener una explosión bastante importante ayer, y el Sabancaya, que poquito a poco se va decidiendo y entrando nuevamente en un proceso eruptivo. Entonces tenemos bastantes volcanes potencialmente activos, algunos volcanes que han sido activos en los últimos siglos, y al menos 2 volcanes con actividad histórica. Esto desde ya es una razón importante para estudiar en detalle el volcanismo en el sur de Perú. Y la segunda razón, pues, es que lo quiero graficar con esta foto, es la presencia de una infraestructura y una población muy importante al pie de dichos volcanes. El caso más grave, si se puede decir, es la relación entre Arequipa y el Misti. Sin embargo, hay otros volcanes como el Sabancaya, como Tutupaca, que si bien no tienen mucha población cercana, hay una infraestructura muy importante, tanto fuentes de agua como con la actividad minera. Entonces, hay razones fuertes para estudiar el volcanismo en el sur de Perú. En este sentido, pues, y de manera coordinada con el INGEMET, desarrollamos un tema de investigación, un proyecto de investigación que contaba 3 temas principales. El primero es la cronología eruptiva de algunos centros volcánicos que no habían sido estudiados hasta la fecha. Es decir, en el Perú se había estudiado mucho el Misti, el Ubinas, un poco el Huayna Putina, y hasta ahí nomás llegaba el nivel de conocimiento. Entonces el INGEMET, dentro de la dirección, venía desarrollando ya un proyecto de investigación en ese sentido, y lo que hicimos dentro del marco de la cooperación con IRD fue enchufarnos en esta iniciativa del INGEMET que ya estaba en curso. Y nuestro apoyo fue básicamente la parte analítica, es decir, colaborar con las tareas de trabajo de campo, por supuesto, pero obtener datos analíticos de geocronología, especialmente potasio-argón, y la caracterización mineralógica y geoquímica de estas rocas, todo con el objetivo de reconstruir la historia eruptiva de estos edificios. El segundo tema, que se venía desarrollando también desde hace algún tiempo con el marco de la tesis de doctorado de Marco Rivera, era la determinación de los procesos magmáticos que ocurren y que explican la diversidad geoquímica de estas rocas, de estos magmas, y para lo cual lo enfocamos en particular a la determinación de los procesos magmáticos preeruptivos, con el objetivo de dar respuestas a las preguntas que la gente de monitoreo se hace, es decir, a qué profundidad está un reservorio magmático, cuáles son las condiciones de presión, temperatura, de contenido de volátiles que tienen esos magmas. Todo eso se lo puede hacer en base a los estudios petrológicos, y este era un segundo tema de investigación que se va desarrollando. Y el tercero es mucho más aplicado, y es probablemente lo que más le interesa al INGEMET, pero que es la consecuencia de los pasos anteriores,
es la definición de los escenarios eruptivos, es decir, qué va a pasar en caso de una erupción futura de un volcán, o qué puede pasar, y la zonificación de la amenaza, es decir, la elaboración de mapas de peligros utilizando técnicas que van desde el trabajo de campo hasta la aplicación de modelos numéricos y obviamente la evaluación de todo esto. Entonces, un poco para graficar estos tres temas de investigación, voy a comenzar un poquito presentando un par de ejemplos de esto y de esto, de cada uno de estos temas. Sin entrar mucho en detalle, pues lo que mi idea era más bien dar una visión global de lo que hicimos. Entonces, en el caso del primer volcán que se estudió fue el complejo volcánico Ambato-Sabancaya. Cuando llegué, el grupo de INGEMET ya estaba trabajando acá, y pues lo que hicimos fue hacer un trabajo muy importante de muestreo. Ustedes pueden ver aquí, tenemos todo el muestreo que hicimos, que es bastante completo. Entonces, en base a todo este trabajo de campo y al muestreo, pudimos definir las principales etapas de desarrollo del edificio, pudimos caracterizar la geoquímica de este edificio, lo que permite desde ya, por ejemplo, determinar que se trata de un mismo complejo volcánico, no se trata de dos edificios diferentes, lo cual es corroborado después por las dataciones, pero básicamente gracias a la geoquímica se puede decir que se trata de una sola serie magmática. Las rocas del Ambato y del Sabancaya caen básicamente en este campo de acá, lo cual muestra que es un mismo sistema magmático, lo cual ya en sí es un resultado importante. Y pues bueno, hicimos una determinación de las edades que nos permiten determinar cómo fue la evolución ya en términos cuantitativos de este edificio, este complejo volcánico. Entonces, por ejemplo, este es uno de los resultados, este es el mapa geológico que se obtuvo. Entonces, bueno, lo que se puede ver claramente, y esto lo veíamos ya en la fotografía de acá, es que hay una diferencia morfológica muy clara entre el Sabancaya y el Ambato. Es decir, el Sabancaya es un complejo, es un edificio básicamente efusivo, lábico, que no presenta erosión glaciar, mientras que el Ambato es un edificio mucho más antiguo, marcado por esta importante erosión glaciar y la presencia de secuencias de morrenas importantes. Entonces, toda esta información es corroborada con las edades. Entonces tenemos una docena de edades potasio-argón que nos permiten determinar que las primeras etapas de desarrollo del Sabancaya, del Ambato, están alrededor de 400, 440 mil años, no más que eso. Es decir, todo este enorme complejo volcánico se desarrolló en los últimos 400, 500 mil años, ¿sí? O sea, un poco es importante ubicar esto, porque justamente muchas veces uno tiene la tendencia de pensar que los edificios como el Ambato, que presentan ya un grado de erosión importante, son edificios probablemente, se los denomina aquí del Barroso, etcétera, etcétera. Todo eso probablemente hay que verlo con datos analíticos, puesto que el Ambato no tiene edades más antiguas que medio millón de años, básicamente. Entonces tenemos dos edades alrededor de 400, 440 mil años, y luego toda una secuencia que va desde los 200, 220, luego pasamos a los 70, y luego a partir del Ambato superior, el edificio superior del Ambato, tenemos edades a 40, a 34, a 17. Es decir, la evolución del Ambato es una evolución continua, con varios gaps de actividad obviamente, pero una evolución continua que va desde 500.000 años, grosso modo, hasta casi el límite del Holoceno, ¿sí? Entonces, una evolución permanente, no se ven grandes discontinuidades que sugieran gaps importantes de varios cientos de miles de años, sino que más bien se pensaría que es una evolución, digamos, permanente en pulsos, pero algo que ha seguido un poco de manera constante en el tiempo. Y luego tenemos el Sabancaya, que es mucho más joven. Teníamos la evidencia glaciar que sugiere que no fue glaciado, no fue afectado por la erosión, es decir, una edad holocénica, grosso modo. Entonces tenemos edades a 500 BP, antes del presente. Tenemos edades acá también a 5 kiloaños, digamos, 5.000 años antes del presente. Tenemos edades entre 5 y 6.000 para acá, y una edad un poco más joven a 3, bueno, con un margen de error importante, pero que muestra, acá tenemos una edad a 3 también, que muestra
pues que el Sabancaya efectivamente fue un volcán de edad holocénica. Algo con respecto a los métodos, la mayoría de estas edades fueron datadas con potasio-argón, mientras que estas edades entre 3 y 5.000 fueron datadas con carbono 14, es decir, datando turba que se encuentra asociada a estos flujos de lava. Y esta edad de aquí, y eso es algo bien interesante, es una edad de 3 más menos 5 que fue datada con potasio-argón. Es decir, puede parecer un poco aberrante una edad de 3 más menos 5, pero lo que está indicando simplemente desde el punto de vista analítico es que esta roca no puede ser más vieja que 8 millones de años, 8.000 años. ¿Sí? Entonces, los métodos analíticos actuales permiten datar con potasio-argón cosas tan jóvenes como cosas holocénicas, si las condiciones son las ideales. Si vemos un poquito más en detalle, luego tenemos edades de 17 más menos 5, de 34 más menos 8, de 40 más menos 3. Esas edades son extremadamente sólidas y buenas. 400 más menos 8, por ejemplo. Entonces son edades, o sea, el método potasio-argón, si está bien hecho y con los estándares actuales, puede tener una resolución muy, muy importante y puede llegar a datar cosas muy, muy, muy jóvenes. ¿Sí? Cosas de 20.000 años son perfectamente datables actualmente con potasio-argón. Entonces, como ustedes ven, bueno, esta reconstrucción fue hecho, es gran parte, es un trabajo muy importante hecho por los colegas del OBI, y pues se pudo poner la parte analítica, que es fundamental para, como ustedes saben mejor que yo, para cualquier trabajo geológico. Entonces, bueno, tenemos aquí la reconstrucción de las diferentes etapas, un ampato basal, un edificio basal, construido entre 400.000 y 200.000 años, etcétera, con sus fases explosivas importantes, que estaban representadas por estas composiciones un poco anormales de acá. Son básicamente fases explosivas asociadas al ampato basal. Y luego tenemos el ampato superior, que corresponde todo esto que está en azul, un poco morado, que representa el volcán superior, y que va de grosso modo desde 70.000 hasta casi el Holoceno. Y luego pasamos al Sabancaya a partir de 8, 10.000 años antes del presente. Entonces, una conclusión importante de este trabajo es que no solamente que el Ampato y el Sabancaya constituyen un mismo centro volcánico, un mismo complejo volcano-magmático, sino que también no existió una... Ay, ¿qué me faltó? Sino que no hay un gap de actividad entre el fin del Ampato y el inicio del Sabancaya. Es decir, desde el punto de vista analítico, todo se sigue, no hay un gap. Y esto es importante en términos de la evaluación de la amenaza, puesto que si este volcán se reactiva, pues lo más probable es que sea el Sabancaya el que entre en actividad, es lo que está pasando ahora. Sin embargo, no se puede descartar una actividad magmática también en el Ampato, puesto que es un edificio relativamente joven. ¿Sí? El fin del Ampato está justo antes del Holoceno, y por lo tanto es algo relativamente joven. Pero bueno, no solamente esto, cuando se hace un estudio con fines de riesgo, no solamente se trata de mapear y de datar las grandes unidades geológicas, sino también hay que interesarse a la parte más reciente, es decir, qué ha hecho este volcán, que ya sabemos que es el volcán activo ahora, en los últimos miles de años. Y para esto, dado que es un volcán que ha tenido una actividad moderada, no muy importante, que no deja registro geológico notable, pues lo que hicimos fue interesarnos en las turberas que están alrededor. Las turberas, los bofedales que están en los alrededores son trampas perfectas para la ceniza. Entonces, haciendo calicatas o haciendo perforaciones en estas turberas, se puede determinar los diferentes niveles. Por ejemplo, en la superficie se encuentra aquí. Aquí vemos un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel aquí. Este nivel de aquí es una ceniza fina, regional, rica en biotita, que corresponde a la erupción del volcán Huayna Puttina, mientras que el resto de niveles un poco grises que están acá representan erupciones pasadas del Sabancaya. Entonces lo que hicimos, desgraciadamente, lo siento, pero aquí la imagen algo pasó, se perdió. Entonces lo que veíamos es, bueno, una serie de calicatas donde pudimos
correlacionar los diferentes niveles, y lo que sabemos es que el Sabancaya ha tenido actividad en estas calicatas en los últimos 4.000 años, ¿sí? Lo cual está de acuerdo con los datos de roca total, de potasio argón. Entonces nos ha permitido determinar que en los últimos 4.000 años ha tenido al menos, por lo menos unas 6, quizás 8 erupciones importantes en los últimos 4.000 años, lo cual pues ya nos da una idea de la frecuencia de las erupciones, y lo que nos muestra es que el periodo eruptivo anterior del Sabancaya, ocurrido entre el 87 y el 99, fue una erupción estándar del volcán, es decir, la capa de esta época se le encuentra en superficie aquí, y es muy similar, por ejemplo, a esta capa que probablemente esté asociada con la erupción del Sabancaya del siglo XV-XVI. ¿Sí? Entonces vemos claramente que son erupciones estándar del volcán y que se han ido reproduciendo en el tiempo. Entonces este tipo de estudios ya de mucho más detalle, cuando uno es geólogo uno tiene tendencia a ver las grandes estructuras, pero si se hace un estudio geológico con fines de evaluación de amenaza volcánica, pues hay que preocuparse en los pequeños detalles, ir a buscar la capa de ceniza que está perdida en una turbera, pues esto nos va a indicar la frecuencia de las erupciones de los últimos miles de años, que es el mejor proxy que tenemos para saber qué tipo de erupción va a tener el volcán en el futuro. Entonces, con todo esto, bueno, pues un poco para darles una idea de lo que se puede hacer en el caso de un estudio geológico de un complejo volcánico. No he entrado en detalle en toda la parte geoquímica y magmática, que eso son trabajos que están en curso, pero que van de la mano con esto, y sino que quiero darles simplemente otra dimensión del trabajo que hacemos, y para esto me he tomado la libertad de tomar los datos de Patricio, dado que esto no es un trabajo mío, y estoy aquí simplemente presentando el trabajo de todo un equipo de trabajo, y pues en este caso lo que hicimos fue, nos pasamos de volcán, vamos más al sur en el arco, al departamento de Tacna, en la sierra de Tacna, y tenemos este volcán que es el Tutupaca, y lo interesante que hicimos aquí fue que, y por qué lo presento, es porque es otra dimensión de los trabajos que se debe hacer en el caso de estudios de evaluación de amenaza, es decir, no solamente hay que muestrear las rocas, reconstruir la historia eruptiva a gran escala desde los últimos cientos de miles de años, como hicimos en el Sabancaya, sino que también hay que detallar en mucho detalle las erupciones remarcables de un edificio. Y esto es lo que quisiera presentar en el caso del Tutupaca. Tutupaca, como decía, es un complejo de domos de composición dacítica que está constituido, bueno, por varios conos. Tenemos el cono actual, oriental, el cono occidental y un volcán basal mucho más viejo. Las dataciones en curso dan un poco más jóvenes que 1 millón de años, un volcán bastante viejo. Pero lo que nos interesa es este cono joven del Tutupaca, porque presenta varias cosas interesantes. Primero presenta una cicatriz abierta hacia el noreste, que lo vemos acá, ¿sí? Y presenta también una serie de estructuras de superficie que sugieren que se tratan de depósitos muy jóvenes. Entonces, cuando comenzamos este trabajo en 2012, pues nos lanzamos aquí porque queríamos estudiar por un lado estaba dentro del POI del Ingemet y había que estudiar el Tutupaca, pero adicionalmente se quería estudiar esta característica de presentar esta gran caldera de colapso, de avalancha que presenta el Tutupaca, y obviamente las estructuras que veíamos en esta secuencia. Entonces, básicamente lo que encontramos es que solamente ubicándonos en la parte joven del volcán, que representa este mapa de aquí, representa únicamente las unidades más jóvenes del edificio. Entonces vemos básicamente 3 grandes unidades. Una unidad de flujos de bloques isoniza, que están ubicadas aquí con gris oscuro en la parte oriental, suroriental. Un depósito de avalancha de escombros que se encuentra ubicado en la parte central de aquí, que son todos estos depósitos que están por acá, en la boca del anfiteatro de esta caldera, y una secuencia piroclástica que le llamamos Paipatia, que se va bastante lejos, que llega a la laguna Suches al norte y que llega al río Callazas, es decir, cerca de 12 kilómetros de distancia desde el cráter. Entonces estamos hablando de una erupción importante
en base al grado de erosión, una erupción que puede ser muy reciente y que presenta características interesantes que lo vamos a ver adicional. Entonces, por lo tanto, amerita un estudio especial, un estudio de detalle, más allá de los estudios globales que se están haciendo en este volcán y que son parte del trabajo de Ingemeto. Entonces, lo que hicimos, bueno, una serie de secuencias estratigráficas, ustedes ven aquí una pequeña marca de escala. Entonces pudimos identificar todas estas tres unidades en una serie de secuencias, y entonces vemos que el depósito más antiguo es un depósito de flujos de bloques y ceniza que aflora por acá y en la parte norte, y que fue datado entre 200 y 230 años antes del presente. Entonces ya podemos tener una idea. Estos depósitos que parecían tan jóvenes en superficie son depósitos súper jóvenes, porque son depósitos que caen en la época histórica, es decir, fue una erupción muy grande que ocurrió hace tan solamente 2 siglos, un poco más. Luego de esta unidad tenemos una foto simplemente para mostrar la cara que tienen estos depósitos. Entonces son depósitos de flujos bastante convencionales, flujos de bloques y ceniza, que se interpreta como el resultado de colapsos de domos, es decir, el Tutupac es un complejo de domos, estos domos fueron creciendo, colapsando y produjeron esta secuencia de depósitos, que tenemos 3 edades que van entre 200 y 230 años antes del presente, cosas muy jóvenes. Aquí tenemos una foto donde vemos un fragmento de carbón, que es lo que se muestrea de una pequeña planta carbonizada, que es lo que se muestrea para poder obtener la datación, ¿sí? Luego tenemos la siguiente unidad, la avalancha de escombros en sí, que está limitada a la boca al pie de la caldera, y que no se aleja mucho, que tiene un alcance máximo de unos 5 o 6 kilómetros, y que entonces la podemos ver acá, sobre todo en estas secciones de aquí, ¿sí? Algunas fotos para que muestren. Tenemos la caldera de avalancha y los depósitos que tienen características interesantes en el sentido de que presentan mucho material hidrotermalizado que está asociado a la parte inferior del edificio que fue llevada, y también fragmentos de roca de domo cataclasada, como ustedes lo pueden ver aquí, que representa la parte superior. Es decir, los depósitos de la avalancha, lo que están sugiriendo aquí es que hubo un colapso que incorporó el volcán joven, los domos jóvenes que vinieron a dar esto, y la base del edificio que vino a dar esto. Todo eso fue llevado en un solo evento de deslizamiento y produjo esta gran depósito de avalancha. Y finalmente, después de esta segunda unidad, tenemos una unidad que está cubriendo casi todo, que son la secuencia de flujos piroclásticos de Paipatia, que se llega hasta la laguna Suches, hasta el río Callazas, y que cubre toda esta planicie de Paipatia, ¿sí? Y que viene estratigráficamente a cubrir todas las unidades anteriores, y que, como es un flujo piroclástico, también carbonizó material y obtuvimos una edad completamente idéntica a las anteriores. Es decir, no estamos hablando de 2 erupciones diferentes, sino que desde el punto de vista analítico se trata de una secuencia de eventos separados en el tiempo, probablemente pocos años o quizás pocas décadas, pero no más que eso, ¿sí? Entonces este es un segundo, algo importante, no solamente que sabemos la edad, sino que también sabemos que fue una erupción compleja con varias fases y que probablemente duró varios siglos, varias décadas probablemente. Entonces, bueno, gracias, hay que decir que este mapeo que realizó básicamente Patricio en el marco de los trabajos que hacía con Ingemet es un trabajo un poco diferente al de la geología convencional. Es decir, es un trabajo de mucho detalle, tomando puntos GPS para determinar exactamente estos contactos, luego trabajando en imágenes satelitales para poder mapear en mucho detalle esto. ¿Y esto por qué? Para poder determinar volúmenes del evento de manera relativamente precisa o con un margen de error aceptable. Entonces, una imagen de lo que tenemos la planicie de Paipatia. Vemos que hay varias, que no es un flujo único, sino que hay probablemente varios pulsos, podemos ver aquí claramente, una unidad inferior, una unidad superior,
Esta unidad superior es bastante rica en bombas de este tipo que sugieren dinamismos específicos, básicamente una salida muy abrupta de material incandescente que se enfrió en presencia de la atmósfera y que produjo estas texturas que son de corteza de pan, etcétera, y que sugieren pues, bueno, dinamismos explosivos y con un enfriamiento brusco importante. Y obviamente pequeños fragmentitos de carbón que nos permitieron datar y tener una edad absoluta de la erupción. Entonces, este ejemplo un poco lo presentaba para que ustedes puedan visualizar la diferencia que existe entre un trabajo de un volcán cuyo objetivo es reconstruir la historia eruptiva de todo un complejo al cabo de 100.000, 200.000, medio millón de años, y un trabajo que implica un estudio geológico de mucho detalle de un evento específico, puesto que consideramos que es un evento importante de un edificio. Adicionalmente, como trato de dar una visión global, en paralelo a este trabajo más estratigráfico, geocronológico, nuestra colega Nélida Manrique está haciendo su maestría tratando de caracterizar los depósitos básicamente de esta unidad magmática, los flujos piroclásticos de Paipatia, que son unas lindas dacitas, y ella está tratando de primero caracterizar la geoquímica de estas rocas. Ustedes ven que aquí tenemos todo el Tutupaca y estas dacitas se diferencian notablemente de la serie clásica del Tutupaca, entonces ya hay algo interesante que hay que detallar. Ella está detallando la mineralogía, y lo que va a hacer en este año de su maestría es determinar las condiciones de presión, temperatura, contenido de volátiles que hicieron o que permitieron el disparo de esta erupción tan grande. Es una erupción grande, importante, remarcable, entonces vale la pena entender cuáles fueron las condiciones de ese magma justo antes de la erupción. Y esto se puede hacer estudiando en detalle la mineralogía de estas rocas para determinar estas condiciones físicas preeruptivas, pero también el mecanismo de disparo, que hace que un magma dacítico muy viscoso como el del Tutupaca termine en una gran erupción explosiva. Pues eso es una de las preguntas que tenemos, y este tipo de texturas que vemos aquí, un anfíbol con una pequeña corona alrededor, sugieren ya algunas pistas. Básicamente todo este tipo de texturas sugiere fenómenos de mezcla de magmas, y probablemente es la inyección de un cuerpo magmático caliente que es la que dispara una erupción de este tipo. Pero en fin, ese es un trabajo que Nélida está desarrollando este año, y pues veamos lo que encuentra. Volviendo a la edad, entonces las edades que obtiene, estas son las edades en bruto, son las edades radiocarbono, esto es lo que se obtiene del laboratorio de radiocronología. Estas edades, para tratar de transformarlas a una edad calendario, es decir, en qué siglo ocurrió la erupción, hay que calibrarlas. Entonces obtenemos gráficas de este tipo, en donde tenemos la edad ya calendario en este caso, y tenemos la probabilidad de ocurrencia. Entonces la forma de estas curvas muestra que son edades básicamente idénticas, es decir, corresponden al mismo evento, excepto probablemente la primera, pero aún así se la puede entrar dentro de esto. Y aquí he puesto estas líneas verticales, representan a las dos erupciones, las dos fechas de posibles erupciones del Tutupaca, utilizando los registros históricos. Entonces, en base a esto obtenemos que hay una edad promedio de 214 más o menos 18, es un promedio ponderado de esto de aquí, y esto sugiere entonces que la erupción del Tutupaca, con un 83% de probabilidad, ocurrió en este rango de edades, lo cual coincide con los reportes históricos que sugieren actividad en esta parte de los Andes entre 1787 y 1802. Y Lionel, pues él conoce mejor que yo esto. Hay este reporte de Valdivia en 1874 que sugiere con día, solo lo único que le falta es la hora, es el 20 de marzo de 1802, hubo una erupción importante del Tutupaca, que produjo mucha ceniza en el aire y oscureciendo la atmósfera en Locumba, Tacna y Arica. Es decir, este dato de la presencia de ceniza en la costa, pues sugiere que fue una erupción bastante grande. Y esta edad cae en el límite del rango sugerido por la geocronología, es decir, se puede confirmar
que en 1802 hubo efectivamente una erupción importante y esta erupción correspondería a los depósitos de Paipatia y compañía. Lo que no podemos hacer es decir, porque hay en realidad dos fechas teóricas, 1787 y 1802. Y los datos geocronológicos no nos permiten decir la erupción grande fue en la una o en la otra. Lo único que sabemos es que fue en el siglo XVIII. No podemos ir más allá que eso. Pero bueno, ya es bastante. Estos datos fueron recientemente publicados y muestran que se trata de, no solamente se trata después de la erupción del Huayna Putina, la erupción más grande ocurrida en los Andes peruanos en la época histórica. Entonces es una erupción importante. Y esto lo digo porque, como Patricio hizo un mapeo de mucho detalle de esto, se pudo determinar volúmenes con bastante detalle. Y si nos ubicamos en la parte magmática, es decir, en el flujo piroclástico de Paipatia, podemos estimar un volumen del orden de 6 a 8 por 10 a la 7, es decir, 60 80 millones de metros cúbicos de material. Y esto representa en la escala de erupciones volcánicas una erupción de índice 3, para que ustedes tengan una idea. Las erupciones de lubinas que están ocurriendo desde hace algunos años no llegan ni siquiera al índice 1, son erupciones muy chiquitas, y para pasar de un índice 1 a un índice 2 es un orden de magnitud porque es una escala logarítmica, ¿sí? Entonces estamos hablando de erupciones ya importantes, erupciones grandes. Entonces estaríamos mínimo en un índice de magnitud 3 si consideramos que esta erupción generó también mucha ceniza fina que llegó hasta la costa. Podríamos llegar quizás a un índice de explosividad 4. En fin, por ahí estamos. En cualquier caso es una erupción grande y, como decía, es la erupción más grande después de Huayna Putina de los Andes peruanos y probablemente de los Andes centrales, de hecho. En fin, entonces, con respecto a los dinamismos, ¿qué es importante de decir? Porque no solamente, tratar de caracterizar esto, sino hay que tratar de reconstruir los dinamismos eruptivos de la erupción. Entonces, para esto lo que se hace es que en realidad estas erupciones, en donde tenemos el colapso del edificio, tenemos la generación de una avalancha de escombros y luego una secuencia volcánica. Este tipo de erupciones hay algunos ejemplos recientes, como el Vesimiani en 1956 y sobre todo el Monte Santa Elena en 1980, que son es el arquetipo de este tipo de erupciones. Lo que tenemos en el Tutupaca, entonces, aparentemente sería un pequeño evento tipo Santa Elena, y esto lo podemos ver porque todos estos sketches, todos estos diagramas están a la misma escala, y vemos entonces que la distribución del material piroclástico en el Tutupaca es mucho más pequeño que Vesimiani y San Helens, lo cual se refleja en los volúmenes, ¿sí? Por ejemplo, para los volúmenes estamos en kilómetros cúbicos 0.08, mientras que el San Helens estamos en 0.11, Vesimiani 0.12, es decir, valores mucho más altos acá. Si comparamos la avalancha, lo que está en negro acá, pues estamos hablando todavía más. La avalancha del Tutupaca es muy chiquita, no llegamos a 1 kilómetro cúbico, es que en Mont Saint Helens estamos en 2-3 kilómetros cúbicos. Pero el dinamismo es el mismo: un colapso del edificio, una avalancha de escombros y una secuencia magmática que produce esta enorme área de afectación, que es lo que está marcado aquí en gris y acá en el caso del Tutupaca. Entonces estamos hablando de un bonito ejemplo de una erupción con un colapso lateral. Entonces las personas que conocen esto pues hablan de que esta zona que está en gris es lo que se denomina un blast, es decir, es una erupción muy poderosa, dirigida casi a 180 grados de distancia, pero que presenta una devastación total en esta zona. Entonces la pregunta que amerita es: ¿la fase magmática del Tutupaca 1802 es un blast o no lo es? Entonces, un poco para esto, pues lo que hicimos fue tratar de caracterizar el depósito de este flujo piroclástico, dado que primero que es un depósito muy joven y después que hay poco erosión, pues no hay cortes adecuados, así que tuvimos que hacer calicatas. Aquí no es que lo estábamos enterrando, Patricio,
sino que simplemente hay que hacer los huecos ahí para tratar de tener un corte de ahí. Y pues lo que se descubre es que en realidad, comparado con los blasts típicos que presentan varias unidades bien definidas, aquí otra vez esta figura no pasó bien, lo siento. A diferencia de los blasts típicos de Vesimiani y de Mont-Saint-Helens, que presentan diferentes unidades típicas, en el caso del Tutupaca es una unidad muy homogénea. Entonces esto ya no va en el sentido de interpretar este depósito como un blast. Y luego también hicimos un estudio granulométrico de esto, y lo que observamos, para ponerlo sencillamente, es que, por ejemplo, aquí tenemos el campo de los blasts. Y lo que observamos es que en realidad el Tutupaca no cae perfectamente en el campo de los blasts, que se caracterizan por presentar un buen sorteo del depósito. Es decir, la distribución de tamaños de los granos es bastante buena en los blasts. Lo que observamos aquí es que hay una distribución de tamaños de granos bastante menos buena, un peor sorteo, y que concuerda más bien con un flujo, no con un blast. Un flujo piroclástico denso, que se denomina, es decir, con un dinamismo de flujo y no un dinamismo de surge o de blast, ¿sí? Entonces, bueno, estos datos analíticos vienen a confortar la idea de que la erupción del Tutupaca es un evento dirigido, eso es evidente, porque tiene la misma distribución que el Mont-Saint-Helens o que el Vesimiani, es un evento dirigido, sin duda, pero no tiene las características sedimentológicas de un blast, es decir, se comportó más bien con un flujo denso. Y eso es una de las discusiones que se tenía desde hace muchos años y que Leonel conoce bastante bien. Entonces, bueno, nuestro criterio es ese, pues que se trata de un evento dirigido, pero no de un blast. Y bueno, luego simplemente para mostrarles el trabajo que está desarrollando Patricio últimamente, y es que no solamente esta avalancha es muy joven y es muy interesante por presentar estos diferentes unidades durante la erupción, sino que hay una serie de estructuras de superficie, que ustedes las pueden ver aquí, que les denominamos ridges o estrías, y que son en realidad, que han sido descritas en algunas otras avalanchas de escombros, como en Shiveluch, que es un volcán en Rusia, en la península de Kamchatka, o aquí un poco más cerca en el Socompa, en los Andes chilenos. Se ven también estrías de este tipo y que son muy parecidas a las de acá. Entonces, una de las discusiones que se tenía es cuál es el origen de estas estructuras de superficie y qué es lo que nos quieren decir. Estas estructuras algo quieren decir, algo nos quieren contar sobre la dinámica de la erupción. Entonces es un poco el trabajo que está desarrollando Patricio. Todo eso en el marco de estructuras de este tipo se encuentran en experiencias de laboratorio de flujos granulares, es decir, haciendo fluir mezclas de partículas de granitos. Se puede ver que en realidad cuando fluyen estas mezclas de granos se forman estos levés que se denominan, y que con el tiempo estos levés se forman formando estrías. Entonces esta idea experimental se la está tratando de calibrar para ver si podría explicar el origen de estas estructuras. No sé más porque esto es trabajo de Patricio, pero en todo caso lo importante de saber es que estas estructuras es quizás el mejor ejemplo en el mundo para estudiar estas estructuras en avalanchas de escombros volcánicos, es en Tutupaca, y algo nos quieren decir de la dinámica de estos flujos como las avalanchas de escombros, que son flujos muy importantes por su magnitud y por su tamaño. Su dinámica no está bien entendida. Entonces estas estructuras de superficie, entender su origen es probablemente una clave para entender la dinámica de estos flujos. Entonces, simplemente para que ustedes vean, es un trabajo que está en curso. Me adelanto simplemente mostrando, por ejemplo, estas son estructuras que ya generó Patricio en laboratorio en los últimos meses, que pasó en Francia. Entonces esto viene de la literatura, y aquí tenemos ya estructuras ya tratando de explicar este fenómeno que se le denomina fingering, o formación de estas especies de dedos o de estructuras, y se pueden ver cosas. No entro más en detalle, pero lo importante es que haber obtenido esto ya es un resultado en sí, porque ya se puede poder determinar en laboratorio, reconstruir cosas en laboratorio que se pueden ver en la naturaleza. La idea siguiente es cuantificar esto y tratar de entender la física de esto para poder aplicarlo.
Entonces es un poco el trabajo que está haciendo, pero lo quería mostrar aquí simplemente para mostrar cómo es la secuencia de trabajo. Se parte de un estudio geológico global, se identifica un evento específico, se lo estudia en detalle para determinar edad, dinamismos eruptivos, y en el caso excepcional, como es el caso del Tutupaca, tratar de ir más lejos y tratar de aplicar modelos ya de laboratorio para tratar de reproducir en mucho detalle esas estructuras y poder entender mejor todavía estos eventos. Eso es lo que quería mostrarles con respecto a esta secuencia, y para terminar solamente, porque no olviden que estábamos hablando de tres grandes temas: la reconstrucción de la cronología eruptiva, el segundo tema era la determinación de los procesos magmáticos preeruptivos, y simplemente para esto les voy a presentar 2 o 3 diapositivas adicionales que muestran un poco, dar una idea de lo que se está haciendo. Entonces el Ubinas, como ustedes conocen, es el volcán más activo del Perú, está en actividad nuevamente desde el 2014 y ahora últimamente. Su cronología eruptiva ya fue estudiada desde la época de Marco, de su tesis de grado, de su maestría, doctorado y los trabajos de un colega francés que algunos de ustedes conocen, Jean-Claude Touret. Entonces hicieron un detalle con bastante detalle la cronología eruptiva, lo que estamos haciendo ahora en Sabancaya, etc. Esto ya estaba hecho para el Ubinas. La idea aquí entonces es ver que entre estas erupciones hay pequeñas erupciones como las que estamos teniendo ahora, ¿sí? Desde la época histórica el Ubinas ha presentado básicamente erupciones pequeñitas como esta. Pero si vamos en el pasado geológico del Ubinas, en los últimos 10.000 años, 20.000 años, vemos erupciones extremadamente poderosas. Esta es una foto del Mont St. Helens, por ejemplo, que la pongo aquí solamente para mostrar lo que un volcán puede hacer, es decir, erupciones varios órdenes de magnitud en volumen y en explosividad de las que está pasando ahora. Y esto ha ocurrido en la historia reciente del volcán. Por ejemplo, este corte de aquí representa los últimos 15.000 años máximo del volcán, ¿sí? Entonces, en los últimos 15.000 años ha habido tranquilamente una decena de erupciones de este tipo, erupciones muy, muy grandes. Y en los últimos siglos, solo cositas chiquitas. Entonces, ¿por qué el volcán tiene eventos chiquitos o eventos muy, muy grandes? Esa es un poco la pregunta que se quiere hacer. Entonces comenzamos caracterizando esto desde el punto, era un enfoque más petrológico lo que estábamos realizando. Entonces la primera constatación interesante es que entre más, obviamente, lo cual es casi obvio, pero las grandes erupciones, las más grandes son riolíticas, mientras que las erupciones actuales son más bien andesita básica, ¿sí? Pero entonces, lo interesante es que como hay un control cronológico importante, podemos ver la evolución y vemos una tendencia bastante marcada a la disminución del contenido de sílice, lo cual explica ya la disminución de la explosividad. La pregunta es entonces, ¿qué condiciones se requieren para generar magmas dacíticos, riolíticos, o para generar magmas andesíticos? Entonces esa es un poco la idea. Concomitantemente a esta evolución mineralógica, geoquímica, que es muy marcada, vemos una evolución mineralógica. Estas andesitas presentan una mineralogía compleja, que va desde plagioclasa, piroxenos, anfíbolo, olivino, algo hay, pero presente. Mientras que las riolitas, una mineralogía muy simple, plagioclasa, anfíbolo, biotita y opacos, básicamente. Entonces vemos que hay variaciones geoquímicas y mineralógicas. Entonces la idea es tratar de explotar esas diferencias para poder constreñir los procesos preeruptivos. Entonces, en base a esto se aplican, una de las cosas es entender las relaciones de equilibrio entre las fases minerales y el líquido magmático, lo que está aquí en forma de vidrio, y poder determinar las condiciones de presión y temperatura de estos cristales. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos ver, focalizándonos en los anfíboles que están presentes en toda la serie magmática del Ubinas. Entonces podemos ver que los anfíboles de las andesitas caen por acá, mientras que los anfíboles de las andesitas y de las riolitas caen por acá. Entonces claramente hay composiciones mineralógicas diferentes que dan condiciones de presión y temperatura diferentes, y se puede esto ya, como son barómetros que están bien calibrados, se puede constreñir las condiciones de presión y temperatura de estos magmas. ¿Y qué es lo que nos lleva entonces a concluir esto?
nos lleva a concluir entonces que, por ejemplo, en términos de presión, las andesitas cristalizaron a grandes presiones, a presiones de 4 o 5 kilobares, mientras que las andesitas riolitas a presiones bastante menores. Noten que la desviación estándar es bastante pequeña, lo cual representa algo, es representativo, y el margen de error del método es del orden de 50 megapascales, digamos. Entonces estamos fuera de la variabilidad que se está midiendo y del rango de error, es decir, esto es representativo. Y luego vemos también que tenemos diferentes condiciones de temperatura para las andesitas, magmas mucho más fríos, lo cual también es obvio, es lógico, pero lo importante es cuantificarlo para las riolitas, y un contenido de agua que va en aumento entre las andesitas básicas, que son ya bastante ricas en agua, y por eso tenemos anfibol en las andesitas básicas también, y un poco más en las riolitas. Entonces todo esto, y estoy yendo muy rápido sin entrar en los detalles, nos indica que existen, que tanto las andesitas que están saliendo ahora en lubinas, con respecto a las riolitas, evolucionan bajo condiciones de presión y temperatura y contenido de agua diferentes, lo cual sugiere probablemente que están evolucionando en reservorios diferentes, ¿sí? Y entonces esto, bueno, es el trabajo que realizamos con Marco Rivera y que fue publicado el año pasado, y que muestra entonces que en realidad, si tenemos lubinas aquí, existen evidencias fuertes de que existe un reservorio superficial a una profundidad de 4 o 5 kilómetros, 200 megapascales, digamos, y un reservorio mucho más profundo, que no conocemos bien su geometría, y que estaría ubicado en la corteza media, probablemente a profundidades del orden de 15 a 20 kilómetros, que sugieren, bueno, presiones entre 300 y 400 megapascales. Entonces hay esta evidencia fuerte, y adicionalmente lo que podemos decir, y esto es lo que decíamos, es qué es lo que dispara estas erupciones. Entonces, fijándonos en la mineralogía, como les decía para el caso del Tutupaca, vemos estructuras de este tipo. Por ejemplo, tenemos un cristal de plagioclasa con una corona de reacción, vemos que el cristal fundió, pero vemos al tope del cristal un bordecito que ya está completamente en equilibrio con el melt, con el líquido magmático que está alrededor. Entonces esto sugiere, por ejemplo, si hacemos un perfil de zonación acá, vemos que hay el contenido de anortita es mucho más alto en los bordes que en la parte central, y que nuevamente es el borde. Entonces esto sugiere que el disparo de las erupciones son la mezcla de magmas y sobre todo la recarga de un sistema magmático por material magmático profundo que está llegando, que es más caliente, más rico en gases, y que viene a desequilibrar un reservorio más superficial. Entonces tenemos ya ciertas respuestas. Vemos que los magmas no evolucionan a la misma profundidad, y vemos que el disparo son las reinyecciones magmáticas recurrentes que ocurren en el volcán. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿qué está pasando ahora? ¿Ha habido una nueva recarga magmática? Pues para eso probablemente toque ir a muestrear esas rocas, estudiarlas, las rocas que están saliendo ahora, y tratar de ver qué se puede ver. Pero en cualquier caso, sugiere que hay un proceso de mezcla de magmas generalizado en el volcán, y eso explicaría un poco la diversidad de las erupciones y bueno, lo que les decía. En fin, y simplemente para acabar, y este es el tercer tema, es que con todo eso, con toda esta información geocronológica y etcétera, se pueden determinar, realizar mapas de peligros. Aquí les he puesto un ejemplo del mapa de peligros del Ampato, que fue publicado en 2012, y entonces que son documentos de este tipo muy sencillos, pero que son la parte final de un proceso que toma varios años, que implica mucho trabajo de campo, que implica un conocimiento en detalle de la erupción, de las erupciones del volcán y de algunas erupciones en particular, y aplicando escenarios eruptivos, definiendo escenarios eruptivos y aplicando modelos de flujo, se pueden obtener mapas como este, que son lo que se utiliza. En fin, esto es todo, y bueno, quería agradecer a todo el equipo, que incluye, bueno, toda la gente
del hobby básicamente, con la colaboración de varios colegas de otras universidades y de nuestro grupo en Clermont-Ferrand. Finalmente, algunos datos en cifras simplemente del trabajo, y solamente quería decir que en los 4 años que pasé acá hice entre 15 y 20 campañas de campo. Ustedes conocen mejor que yo la importancia de ir al campo y lo que eso implica, y sobre todo un trabajo analítico importante que ha permitido consolidar el trabajo de campo que ya se hacía en el hobby. Y un tercer punto es de formación. Todo este trabajo se ha hecho formando nueva gente. Hemos realizado 3 tesis de ingeniería que han sido ya defendidas en este momento, 2 maestrías, una acabada, una en curso, la de Nélida Manrique, y un doctorado en curso, el de Patricio Valderrama, que terminará muy pronto. Esto es todo y muchas gracias.